El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos nuevamente a otra edición de Políticamente Hablando. Como todos los jueves les llamamos temas de interés y actualidad. Hoy tenemos la segunda parte del programa que tuvimos en febrero sobre qué es la ideología y cómo opera en la sociedad. Tenemos como invitados hoy a los licenciados Mario Martínez Montt y Alejandro Rivera. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Carla. Gracias. Como todos los jueves también les recordamos que este es un programa que nace desde la Escuela de Ciencia Política para analizar los temas desde un enfoque crítico y con fines académicos. El coordinador general es el doctor Mario Roberto Morales y quien le saluda, Carla Roldán. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. En el programa pasado, para las personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo, abordamos bastante temas, como por ejemplo, cuál es la importancia de la ideología dentro de la ciencia política y dentro de las ciencias sociales. Y también explicamos cuáles eran las caracterizaciones principales de las ideologías que se encuentran en pugna. Empezamos desde un sistema económico internacional y lo trajimos hasta el nivel de Guatemala. También identificamos cómo algunas ideologías se disfrazan de no ideologías y cómo son, como el consumismo, por ejemplo, es una ideología dentro de sí misma. Así que hoy les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de todo este programa. Vamos a seguir ampliando el tema y vamos a retomar los temas que quedaron pendientes en esa oportunidad. Les recordamos también que tenemos disponibles para sus consultas el 2207-9017 y las redes sociales. Estamos en Facebook, Políticamente Hablando, y en Twitter como SP_USAC. Así que ahora empezamos con la introducción, como todos los jueves, del doctor Mario Roberto Morales, hablando sobre el tema que les acabo de mencionar. Gracias, Carla. Bueno, entre las cosas que decíamos la vez pasada en la primera parte de esta serie de programas sobre la ideología, hay una idea que es bueno recordar, y decíamos que la ideología era como unos anteojos de sol que uno se pone a través de los cuales ve la realidad, ¿no? Y la ideología pues tiñe la realidad, uno la ve de determinada manera, es la versión de lo real que uno consume y que uno reproduce y que uno vive, ¿no? Sobre todo la mayoría de la gente que vive sus ideologías como verdades, no como ideologías, ¿no? Sino como realidades, ¿no? Y lo importante de la ideología es que, como determina la visión del mundo que tenemos, pues determina nuestros actos, y eso hace que actuemos en sociedad y realicemos a menudo cambios sociales basados en contenidos ideológicos. Entonces, hablábamos de lo que era la ideología y ahora creo vamos a tratar de desplazarnos hacia cómo opera en la sociedad, y en ese sentido es necesario hablar de las ideologías políticas, y en ese plan tenemos que recordar que las ideologías políticas siempre expresan intereses económicos, siempre, absolutamente expresan intereses económicos de determinados grupos. Estos intereses económicos por lo general tienen un origen de clase, ¿verdad?, de aspiraciones de clase, lo cual implica o luchar por el poder o mantener el poder político, ¿no? Porque para reproducir los intereses económicos de un grupo hay necesidad de legitimizarlo, de legalizar esta apropiación, y esa legitimación la del Estado, o sea, la práctica política. En ese sentido, pues, todo lo que tenga que ver con la teoría del Estado, con la propaganda del Estado,
pues es ideológico en buena parte. Es decir, no estoy diciendo que la teoría del Estado no pueda tener bases científicas, de hecho las tiene, ¿no? Pero la modalidad del Estado siempre expresa intereses económicos, ¿no? El tipo de Estado que una sociedad se da siempre tiene intereses económicos detrás. Y naturalmente para reproducirse, para mantenerse, el Estado necesita crear un discurso de legitimación política, el cual siempre es ideológico. Y este discurso llega a las masas por medio de la propaganda, y ahora no solo de la propaganda política, ¿no?, sino también de la publicidad y el mercadeo. Antes la propaganda política pues era un discurso circunscrito a los partidos políticos y a los grupos de poder, pero ahora, digamos, especialmente con la globalización, a partir de los años 70 en el primer mundo y a partir de los años 90 en América Latina, la propaganda política se confunde con la publicidad y el mercadeo. Y la publicidad y el mercadeo, desde los años 40, más o menos, finales de los años 40, o mediados de los años 40, la publicidad y el mercadeo apelan al inconsciente, no al consciente de la gente, sino al inconsciente de la gente, tocándoles pues sus pasiones, sus afectos, etcétera, ¿no? Ya los anuncios para vender mercancías no se circunscriben a tome tal refresco y a enseñar la botella en la televisión, sino a los mensajes subliminales, ¿no? Mensajes subliminales que tienen que ver con texto, con palabra, que tienen que ver con imagen, que tienen que ver con sonido, con texturas, etcétera, ¿no? Y a veces no tienen ni siquiera palabras. Todo está sugerido, todo está dicho con imágenes que tienen contenidos que apelan directamente al inconsciente, y naturalmente lo que apela al inconsciente escamotea la voluntad, escamotea el libre albedrío y el derecho a decidir de todos los seres humanos, ¿no? Porque meterse con el inconsciente pues precisamente es rodear el consciente, rodear el criterio y rodear el mundo de los derechos de las personas. En ese sentido, las ideologías ahora pueden ser creadas casi instantáneamente, las convicciones ideológicas, etcétera. Además de que pues la globalización y los medios audiovisuales han banalizado el pensamiento a tal extremo que las decisiones políticas que toman las masas pues las toman en base al contagio de las redes sociales, ¿no? El ejemplo que a mí me gusta poner en estos tiempos es el razonamiento, entre comillas, de tantísima gente que ponía en las redes sociales: yo iba a votar por Valdizón, pero como es tan corrupto, ahora voy a votar por Jimmy, que no es ni corrupto ni ladrón, ¿no? Y digo, este es un razonamiento, entre comillas, de lo más liviano, de lo más light que puede haber, ¿no? Es decir, no tiene ninguna base analítica, no tiene absolutamente nada, y sin embargo, este tipo de razonamientos le dieron la victoria a Jimmy Morales. Lo cual dice mucho del estado ideológico de las masas, ¿no? Hasta antes de la globalización, las ideologías tenían contenidos mucho más pesados, pero con el intelicidio que precisamente los medios han perpetrado en toda la humanidad, nuestra capacidad de análisis se ha banalizado hasta a tal punto, ¿no? Se ha vuelto tan superficial que las juventudes y sobre todo la niñez ya es incapaz de ver hacia atrás en la historia, y mucho más incapaz de ver hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? Viven un presente congelado en el que solo el consumo de objetos, el consumo de ropa, de comida, chatarra, de lo que sea, le da sentido al día de hoy. Y entonces estamos viviendo pues una crisis ideológica de conformismo, de desconcierto, y naturalmente esto es pasto para ciertas formas de poder político y ciertos intereses económicos que hacen de la ideología del consumismo el criterio entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, yo soy bueno porque tengo con qué consumir, yo soy más que fulano porque mi carro es más caro que el de él, ¿no? Este criterio de que
tener más, es ser más, es una ideología perversa y sin embargo es la que está privando en el mundo, está dominando el mundo el día de hoy, en detrimento de nuestra capacidad crítica, del pensamiento crítico, analítico, sintético, ¿no?, que está pasando por muy malos tiempos. Entonces, para hablar de ideologías políticas, yo creo que ya hablé demasiado en esta introducción, le regreso los micrófonos a Carla para que empiece su entrevista con nuestros invitados y los presente formalmente. Muchas gracias, doctor Morales. Bueno, indudablemente este es uno de los programas que más hemos tenido más descargas, más visualizaciones, las hemos escuchado. Es un tema que interesa dentro de la sociedad por lo confuso que es, y por ello es que decidimos retomarlo y hacer esta segunda parte. Aunque anteriormente ya presenté a mis invitados, les voy a comentar que en el caso de Mario Martínez Mons, es politicólogo egresado de la Escuela de Ciencia Política, pensum cerrado de la Maestría de Análisis Estratégico en Seguridad y Geopolítica, también de la Escuela de Ciencia Política, y es consultor y analista político de la consultora Nuevo Siglo, Nuevo Ciudadano. Y en el caso de Alejandro Rivera, él es administrador de empresas, es comunicador de carrera, hace publicaciones en blogs y en diferentes redes sociales, ha producido programas de TV también en medios escritos, digitales, siempre desde un enfoque crítico, y tiene varios proyectos de publicación. Así que bienvenidos nuevamente y iniciamos con este programa entonces que tiene tantas aristas y hay que tomarlo desde varios puntos. Quisiera iniciar con esta pregunta: ¿cómo comprender la ideología política y cómo influye esta en el sistema económico? Acá me gustaría empezar con Mario y después que nos amplíe, por favor, Alejandro. Muchas gracias, pues buenos días, doctor, Carla y Alejandro. También un saludo para los radioescuchas. Qué bueno que se retomó el tema del debate y el análisis argumentativo del tema de ideología. En relación a la pregunta de cómo comprender la ideología, hay que tomar en cuenta que la ideología política es un sistema de ideas, de creencias y de valores. Lleva un componente filosófico, político y económico que nos permite a nosotros pues visualizar o tener una concepción clara de conceptos tales como democracia, poder, autoridad, economía, valores, familia, etcétera. Es decir, toda esa concepción que nos da a nosotros y nos permite tener esas gafas de sol que decía el doctor. Y sobre todo depende de los conocimientos, experiencias previas y otros elementos que nos conforman a nosotros y nos determinan una ideología establecida. Toda ideología política tiene 3 elementos fundamentales. No puede estar exento. Primero, de un análisis crítico del presente, pero con referencia a antecedentes históricos. Segundo, tiene objetivos a futuro, es decir, plantea hacia dónde se proyecta esa ideología política. Y tercero, tiene una metodología en el cual plantea los lineamientos para la acción política. Entonces son los 3 elementos esenciales de toda ideología. Ahora, la ideología política, ¿cómo influye en un sistema económico? La ideología política, si ustedes ven el caso de Venezuela o del sur, pues la ideología política tiene un gran peso, porque transformó un sistema económico, es decir, tiene una influencia directa en el sistema económico. Sin embargo, el sistema económico en su mayoría de veces determina la ideología política, porque controlan los medios de producción y sobre todo pues tienen control de otros mecanismos y medios de reproducción de una ideología dominante. Es decir, que el sistema económico en su mayoría determina la ideología política, pero hay casos en el cual hay un sistema de reciprocidad y de influencia mutua. Muchas gracias, Mario. Para ampliar, por favor, Alejandro. Gracias. Ya Mario explicó los aspectos básicos, entonces quisiera yo entrar a un ejemplo sobre la ideología que más afecta en el mundo y que más nos ha afectado en Guatemala, que es el liberalismo. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta ideología en el sistema económico? Pues esta ideología tiene un mantra, digamos, que se repite, se llama la Santísima Trinidad del Libre Mercado, del economista Milton Friedman. Entonces, este mantra o que se repite algo así como las personas que se agregan a esta ideología son como unos zombies acechando su presa, es la no regulación, la privatización y
y el dejar de lado programas y beneficios sociales. Esta es como la base de esta ideología. Entonces, en el sistema económico, pues, por ejemplo, podemos ver en Guatemala, que es el país que tiene un índice más bajo en el mundo de regulación bancaria. Así como se parece un poco a la Reserva Federal de Estados Unidos, que pues nadie la audita, nadie revisa lo que está haciendo. La privatización, esto se ha dado por ejemplo, en Argentina, en Rusia, en ciertos momentos en que Irak, por ejemplo, en la guerra, ese es el ejemplo más grotesco, donde todas las empresas del Estado se privatizaron de un solo. Entonces, esto es, y el dejar de lado los beneficios sociales, esto también tiene un fundamento ideológico de esta ideología, porque, por ejemplo, los de derecha más radical dicen que la salud y educación no son derechos. Y pues se va contra la lógica, contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos postulados. Y pues tiene mucha resonancia en otras leyes, en ley de desarrollo rural, por ejemplo, porque se ve ya como querer dar un beneficio social ahí, entonces siempre se rebate con esto, con esta trinidad de libre mercado que le damos. Gracias, Alejandro. Vamos a hablar sobre esos temas también más adelante en la segunda pausa, sobre las diferencias que hay dentro de la ideología liberal y la neoliberal. Ahora continuemos. Ya Alejandro estaba poniendo este tema y tú también, Mario, en el sistema internacional, pero podríamos decir entonces que existe una pugna ideológica global y cómo se enmarca esta dentro de las guerras por los recursos y los bloques económicos, que ya había adelantado un poco Alejandro ahora en su intervención. Gracias. En relación a la pugna ideológica global, siempre hay intereses. Lo que pasa es de que no hay una pugna ideológica tan antagónica como se vivió en la Guerra Fría, por ejemplo, pero sí hay matices ideológicos que determinan y sobre todo que van aglutinando a bloques, sobre todo económicos y políticos, que de alguna manera pues van solidificando alguna visión y van de alguna manera complementándose. Entonces sí existe una pugna, y si no pues podemos ver el Medio Oriente, las guerras, Corea del Norte, la pugna entre norte y sur, es decir, está latente. Ahora, hay que recordar que el tema de la ideología no opera independientemente o de una manera aislada, sino que si ustedes hacen recuerdo, pues la ideología siempre va ligada al tema de violencia y al tema de la guerra. En todos los conflictos bélicos y armados hay un componente ideológico. Aún con la invasión de Guatemala de la colonia venía el componente ideológico, es decir, siempre está presente y combinado con el tema de la violencia y la guerra. Ahora, en el tema de los recursos es un nuevo mecanismo de control político y de dominación, es decir, quien tenga los recursos económicos pues tiene el control político y tiene el control ideológico para reproducir ciertas prácticas. Bueno, perdona Mario que te interrumpamos, nos informan que vamos a nuestra primera pausa, vamos a continuar entonces con esta pregunta y a ustedes por favor les invitamos a que se queden con nosotros. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tabo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti.
Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Y empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Darana. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tavo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones. Y para aprovechar esas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario. Ahora, búscanos a través de Facebook, Twitter, YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas. Conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su base de datos ha sido actualizada. Siga leyendo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias presenta, en el marco del 12º Festival de Junio, Gran Concierto de Tríos. Con voces, guitarras, requintos y maracas, boleros inolvidables con los tríos, los Cadejos, los Nobles, los Castelo y los Inseparables de Cobán. Este sábado 18 de junio a las 17 horas en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo. ¡Los esperamos! Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Gracias, estamos de vuelta. Entonces nos quedamos con una pregunta antes de la primera pausa, en la que nos estaba respondiendo Mario Martínez Montt, quien es uno de nuestros invitados, y también Alejandro Rivera, hablando sobre ideología y cómo opera esta dentro de la sociedad. Entonces nos quedamos con la pregunta: ¿en qué consiste la ideología y cuál es la pugna ideológica que se da por la lucha de los recursos? Sí, ya solo para terminar, hacía relación a que el tema ideológico estaba muy vinculado al tema de violencia y de la guerra. Ahora, en la actualidad, pues se modifican también el tema de las intervenciones. Ahora se utilizan temas de cooperación internacional, el tema de donaciones, está el plan de la Alianza para la Prosperidad, pues que tiene un trasfondo que también tiene que ver con los recursos, es decir, los mecanismos ideológicos que se utilizan pues van variando y cada vez son más y más el tema de la acumulación y el consumismo, lo que es como el permeante que está siempre pues latente en todo esto. Entonces pues eso sería prácticamente el tema de la guerra de los recursos. Y solo para terminar un ejemplo, el día de ayer estaba viendo yo una noticia pues en Facebook acerca de una laguna que había pues en Huehuetenango, en Chantla, la laguna Magdalena, y el día de ayer la declaran que
en cuestión de 6 meses se seca por completo la laguna. Y esos son temas que vienen con la guerra de los recursos, el tema del detrimento del medio ambiente, y esas son las consecuencias de estos sistemas ideológicos que se reproducen constantemente y no nos damos cuenta hasta cuando vemos ya los daños. Los resultados, sí. Y bueno, ahora Alejandro, tal vez tú nos puedes ampliar sobre en qué consiste la ideología del globalismo neoliberal y cuál ha sido el resultado de la entrada en vigencia a nivel internacional. Esto podríamos ya amarrarlo también con los conceptos que defienden las ideologías liberales y cómo se contraponen, como decíamos, a la ideología neoliberal. Ok, gracias, Carla. Pues creo que es necesario primero hablar de cuál es la ideología de estos bloques geopolíticos. Los dos, hay una batalla por los recursos a nivel mundial y los dos bloques buscan lo mismo. La diferencia y donde se marca la ideología creo que es en la forma de negociar, que es distinta. Por ejemplo, podemos hablar de cómo China ha negociado con los países africanos intercambio de recursos por tecnología, también con países latinoamericanos, hasta centroamericanos. Ellos se sientan y hablan así como de tú a tú, una forma como respetando la dignidad y la soberanía de las naciones, más que la forma como hace Occidente, que es a través del Banco Mundial, a través de terceras personas, donde se imponen ciertas condiciones. Entonces, eso pues yo lo considero que tiene raíz en la ideología. Y luego, también esto del el Tratado de Libre Comercio, digamos, es como, este es el globalismo neoliberal, es cuando que es se llama libre, pero es libre entre comillas, es de solo una vía donde se ponen, por ejemplo, cuotas a los productos de países como los nuestros, mientras que es libre para importar lo que sea de estos países. Pasa con Estados Unidos y con Europa. Entonces, la incapacidad de negociar y reclamar, de negociar dignamente de nuestros gobiernos, pues ha hecho que nos impongan esto, y lo que buscan pues es extraer recursos y materia prima más que todo, y devolvernos el producto terminado 7, 8 veces más caro, y también venir a, buscan estos países en desarrollo para lo que se llama mano de obra barata, ¿verdad? Que se paga un sueldo 7 veces más bajo que el que pagarían en sus países. Ese es el efecto del globalismo neoliberal, se puede decir. Gracias, Alejandro. Creo que tenemos solo tenemos una intervención del doctor Morales, o concluye, sí, por favor, concluye. Sí, ¿cuáles son los los conceptos que definen las ideologías liberales y cómo se contraponen con la ideología neoliberal? Yo creo que, necesitamos tener una discusión. Tal vez el término neoliberal no es el más adecuado, tal vez sea neoconservador. Y la diferencia, pues, es más que todo que la ideología neoliberal original tenía ciertos postulados, ciertos principios que fueron olvidados totalmente, que son, no era tan brutal o troglodita como lo hemos conocido, tenía un gancho, algo que lo hacía atractiva, porque se dio en una época en que los demócratas tenían que competir con los republicanos, fue cuando ganó Ronald Reagan. Entonces, venía incluido dentro de esta libertad total al mercado una planeación de servicio nacional, servicio a la nación, que consistía en inversión en capital humano, mucho énfasis en educación y capacitación para el crecimiento económico, y una que me parecen las más importantes, usar el mercado para la reforma social, que la actividad del mercado tuviera un beneficio común, ¿verdad? Entonces todo esto se fue pervirtiendo y se olvidó, y se quedaron solo con dar una no regulación y dar una libertad total. Entonces, ese es... Muchas gracias, Alejandro. Tal vez es neoconservador la palabra, no tanto neoliberal. Neoconservador.
Sí. Interesante. Sí. Yo creo que tiene sentido eso del neoconservadurismo, sí. ¿no? Se le ha llamado neoliberal porque es como una impostura del liberalismo clásico, ¿verdad? Es una desviación, pero sí es conservador el planteamiento. En este marco yo quisiera poner un ejemplo que estamos viendo todos de ideología neoconservadora, ¿no? Y yo creo que es la lucha contra la corrupción, es pura ideología. La lucha contra la corrupción apela a lo bueno y lo malo en un sentido cristiano, no maniqueo, es decir, lo bueno contra lo malo. Lo malo es ser corrupto, lo bueno es protestar contra los corruptos. Y digamos, esta ideología de la lucha contra la corrupción obvia el hecho concreto de que los políticos corruptos no son la causa de los problemas económicos y políticos de un país, son el resultado de un sistema económico corrupto que necesita de un Estado corrupto para funcionar, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos seguir, la CICIG y el MP puede seguir quitando corruptos toda la vida, no se van a acabar, jamás, nunca, ¿no? Y yo creo que ya alcanzaron un pico, ahora va a empezar a descender el asunto, ¿no? Porque el propósito de meter a los corruptos en la cárcel era limpiar la mesa para que funcione bien el plan para la prosperidad del Triángulo Norte, ¿no? Y entonces ideológicamente se involucra a tantísima gente en esto, que en esta revolución de color, en este golpe de Estado blando, se involucra a la gente por razones ideológicas, ¿no? De afecto, de sentimiento, ¿no? Todavía pues hay una convocatoria para este sábado, ¿no? Para ir a la plaza, vamos a ver qué pasa en ese sábado, pero digamos hay todavía la gente de los movilizados del año pasado que todavía están sumidos en el desconcierto y en la desazón, tratando de revivir aquello cuando digamos aquello obedeció a necesidades muy concretas de ciertos poderes. Y esas necesidades ya se cumplieron, entonces ya la mesa está prácticamente limpia, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Argentina con Cristina Kirchner, pues con el kirchnerismo que no se perpetuó en el poder. Lo mismo está pasando en el Brasil con Dilma Rousseff y en Venezuela, ¿no? Que de la guerra ideológica es feroz. Y la guerra ideológica y el desabastecimiento de víveres intencionado por parte de la oligarquía venezolana. Entonces, estos son ejemplos de cómo funciona la ideología neoliberal, ¿no? La gente cree estar en lo bueno, en el bien, ¿no? Y coadyuvan masivamente a que los planes geopolíticos de Estados Unidos se realicen sin problemas, ¿no? Y cuando digo sin problemas me refiero justamente a la ideología, porque la ideología funciona por atracción. Los golpes de Estado blandos se les llama blandos porque no son por la fuerza, sino la gente contribuye a darlos, ¿no? La ciudadanía contribuye a darlos, y una ciudadanía movilizada por razones ideológicas, sentimentales, afectivas, ¿verdad? Ahí toda la gente con sus niños, con sus consignas, etcétera. Eso es pura ideología, así funciona. Miren, hay una película que se llama La Guía Cinematográfica del Pervertido, que está dividida en dos partes, del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Y él dice, ¿cómo opera la ideología? La ideología no opera martillando un discurso para que le entre en la cabeza a la gente, no. Opera poniendo un ejemplo atractivo para que la gente lo imite. Y el ejemplo clásico de esto es el cine de Hollywood, ¿no? La estrella, el hombre guapo, la mujer guapa, el glamour, ¿verdad? Es decir, joyas, ambientes, champán, etcétera. Entonces la gente ve esa película y suspira y dice, yo quiero vivir una historia igual, ¿no? Yo quiero tener un galán como ese o una diva como esa, ¿no? Y entonces, indirectamente, al adherir a esos prototipos, que además son falsos, uno adhiere al sistema que los produce. Así funciona la ideología, ¿no? Por atracción. Entonces, claro, en América Latina, ¿cómo no va a funcionar la lucha contra la corrupción si somos un continente colonizado y cristianizado a la fuerza, ¿no? Y entonces los valores cristianos pues orbitan en nuestra mente, aunque no seamos religiosos, ¿no?
el cristianismo es una cultura, es una ideología. Y entonces solo quise poner este ejemplo porque Alejandro estaba hablando de la ideología liberal o neoconservadora y neoliberal, ¿verdad? Como se llame, y me brincó la cosa de la lucha contra la corrupción. Gracias, doctor. Bueno, ya publiqué, ahorita voy a publicar en Facebook el link de esta guía cinematográfica del perverso que dice el doctor, así para que lo puedan ver, pero también tenemos una pregunta. Acá nos preguntan, Cristian, bueno, ¿la ideología política en Guatemala existe verdaderamente o solo son tendencias con intereses escondidos por parte de ciertos grupos? A ver, ¿nos pueden, por favor, ampliar nuestros invitados si realmente existe una ideología política en Guatemala o son solo intereses disfrazados? Pues es que la ideología es la expresión de los intereses disfrazados, ¿o no, verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se expresa este interés? Eso es la ideología. Y por supuesto que existen, ¿verdad? Lo que pasa es que hay ideologías más elaboradas que otras. El marxismo tiene una ideología muy elaborada, ¿no? El socialismo, en fin, el anticomunismo. Pero hay otras que no tienen nombre, pero eso no quiere decir que no sean ideologías. No, y para continuar, el tema plano ideológico está presente, el tema de la ideología política, querramos o no, es decir, aún negando nosotros, pues yo no tengo ninguna ideología política, estamos practicando una ideología y reproduciendo pues una variante, digamos, exenta de, pero que tiene unos valores y tiene unos determinantes que al final nos definen. Entonces la ideología política en ningún momento se puede estar ajeno, digamos, a nuestra concepción como ser humano y nuestra visión. Recuérdense que son ideas y nosotros pues estamos en constante pues construcción de ideas y obviamente la ideología está presente. Sí, ese discurso de que hay que dejar atrás las ideologías, ¿verdad? De derecha e izquierda, es ideológico. Claro. Es ideológico y se ubica en la derecha. Bueno, hablando de derecha e izquierda, perdonen que me meta tanto, pero es que ahora con la lucha contra la corrupción se voltearon las ideologías, porque fíjense que ahora la izquierda está clamando por la tutela de Estados Unidos con esto de la lucha contra la corrupción, y la derecha, el CACIF, la ultraderecha, acusando a Estados Unidos de injerencia foránea en asuntos internos, ¿no? Fíjense cómo las ideologías son como plasticina, se les da vuelta desde el poder y las masas oscilan, las masas caminan al ritmo que les marcan los medios masivos de comunicación. Hablando de los medios, precisamente, esta es parte antes de que nos veamos a la última pausa, pero bueno, hay dos temas aquí importantes y quisiera por favor que nos puntualicen. Primero, ¿cuáles son los retos que enfrentan las ideologías de izquierda en la actualidad? Y luego, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en la lucha ideológica? Bueno, yo creo que tienen, bueno, yo hice una lista de 4. Establecer y promover políticas públicas de fomento económico, o sea, poner énfasis a la economía, incluir a la gente que está informal. Esto se hace analizando ventajas, desventajas del país para ver en qué industrias y actividades económicas vale la pena, cuáles vale la pena impulsar más. También inversión, ciencia y tecnología, educación y capacitación. Esto es muy difícil, pero creo que es lo que le ha faltado a algunos gobiernos sudamericanos que se llaman de izquierda. Y luego diferenciar, esto me parece muy importante, diferenciar entre los intereses de la oligarquía y del empresariado común, o sea, poner a los empresarios, pero los empresarios verdaderos que no tienen privilegios, que están empezando de su lado. Entonces, no, porque siempre se ve como que son de la derecha. Y los intereses de la oligarquía son distintos a los del empresario pequeño. Hacer ver esto, ¿verdad? Luego, hacerse con el control de los servicios de naturaleza pública básicos o estratégicos para el país. Esto no se puede dejar en el libre mercado, esto tiene que estar controlado de alguna forma para proteger al consumidor y para proteger a la empresa pequeña. Y luego la protección de los recursos naturales y humanos del país, ¿verdad? Que no regalarlos, proteger el medio ambiente. Entonces, yo creo que estas 4, si se logran impulsar estos 4 puntos, va a tener éxito, una ideología que puede llamarse de izquierda o de cualquier otra forma, ¿verdad?
Sí, vamos entonces con esa misma pregunta. ¿Cuáles son los retos de la ideología de izquierda en la actualidad, Mario, por favor? Yo me voy a centrar más en el plano guatemalteco. Ya se hizo el análisis a nivel general e internacional. Y en el plano guatemalteco los retos principalmente es tener la capacidad técnica y operativa de las organizaciones, movimientos, de la formación política o la formación de nuevos cuadros bajo la ideología de izquierda. Recuérdense, si un movimiento, una ideología tiene que persistir, pues tiene que haber seguidores y personas que compartan una visión. Entonces, ese es el primer reto. El segundo es construir una nueva metodología o de alguna manera, pues, trazar los canales o las líneas de acción política para llegar al poder. Yo creo que ese es uno de los elementos de toda ideología política, es aspirar al poder. Entonces, hay que trazar pues tal vez algunos mecanismos más viables y efectivos para lograr llegar al poder y poder de alguna manera reproducir la ideología con acciones políticas. Tercero, reducir la atomización de las organizaciones políticas. Yo no sé si se recuerdan, en el proceso electoral pasado, pues participaron de izquierda, que se consideran 4 o 5 organizaciones y una gran fragmentación. Entonces, eso no permite la consolidación de la ideología, sino que, como Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, eso es uno de los grandes retos también que hay que afrontar. Y por último, el relevo generacional. Yo creo que es importante también la formación de nuevos líderes políticos bajo la ideología de izquierda y sobre todo los aportes de los nuevos líderes. Yo creo que hay que ir fortaleciendo con otros elementos y sobre todo dando espacios, porque de eso consiste. Vemos a los mismos siempre dirigentes políticos en las organizaciones y así pues cada vez estamos a que expiren estos movimientos. Así es, Mario, excelente. Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, pero entonces empecemos ahora sobre el rol de los medios de comunicación en la pugna ideológica, porque la última pregunta, quisiera en el último bloque que habláramos sobre la pregunta que también quedó pendiente el último programa, y es por qué es importante o cómo se puede definir una persona ideológicamente y qué aspectos se tienen para tomar en cuenta. Antes de ello, entonces, empecemos a hablar sobre el rol de los medios, por favor. Sí, yo quisiera decir algo rápido, perdonen que me esté metiendo tanto, no suelo hacerlo en el programa, yo dejo hablar a la gente, pero hace un momento decía que el cristianismo era una ideología, ¿no? Y mucha gente no se explica eso porque lo ve solo como una religión que se practica, pero también es una ideología. La culpa es algo que nos acompaña a todos por cultura, ¿no? Entonces quiero aludir después de la pausa a la culpa como el elemento al que apela cierta publicidad, como por ejemplo la del pollo campero, la del azúcar, y Guatemorfosis y otras divisas ideológicas. Así es, ya regresamos y no nos cambie. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano, cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente, porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. ¿Por qué nos conformamos con cosas a medias?
Ala, y solo media hora nos vamos a ver. Mucha, nos juntamos en media hora, ¿ah? Joven, esa tarea me la trajo a medias. La tesis la llevo a medias, vos. Ahora es momento de completar eso que siempre has dejado a medias. Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, invita a participar del programa de movilidad académica regional. Becas completas SICA 2016. La invitación es para estudiantes de la USAC de pregrado y posgrado que realizan sus trabajos de investigación en este año, en un periodo de 2 a 4 meses. Fecha límite de postulación 17 de junio del presente año. Para mayor información ingresa a www.sica.int/sg-sica/movilidad.aspx. Correo electrónico comunicación usacri@gmail.com o llámanos directamente al teléfono 2418-7660. No te quedes a medias. 2418-7660. Esto es válido únicamente para los países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería se necesita una llave. Pero para entrar a la Facultad de Ingeniería a estudiar el curso Preu-Matemática, que se impartirá en junio. Inscripciones 23 al 31 de mayo. Inicio 1 de junio. Duración 1 mes. Horarios de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Costo 200 quetzales. Procedimiento: recoger boleta de pago en oficina 217, edificio T3. Pagar en el banco. Sacar copia de boleta de pago. Presentar documento de identificación con fotografía en oficina 217. Para finalizar proceso de inscripción y asignarse sección. Además del curso Preu-Matemática, asignarse prueba específica de computación. Más información en saesap.ingeniería.usac.edu.gt. ¿Sabe usted de la reforma universitaria? ¿Conoce la metodología a seguir, aprobada por el Consejo Superior Universitario? Entérese de los principios académicos, fundamentos filosóficos y epistemológicos, así como de la fase preparatoria, precongreso, congreso y poscongreso. Obtenga información en Oficina de Reforma Universitaria, segundo nivel, edificio TIGA, Ciudad Universitaria, zona 12. Coordinadora General de Claustros y Asociaciones Docentes, COCDECA USAC. Y aquí está tu son, Chabela. Todos son los practicantes. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bueno, volvemos. Esta ya es la última fase del programa. Dejamos 2 temas al aire. Antes quisiera, nos han estado comentando que les ha parecido muy bien el programa. Tenemos 2 comentarios en Facebook de Chapuz. Dice: interesante programa, y es importante también señalar que la ideología suele sustituir a la epistemología y hasta la ciencia misma. Y Víctor Gutiérrez nos dice que ya ha estado en sintonía desde ya hace un buen tiempo y que nos manda saludos a todos acá en cabina. Así que saludos también para ti, Víctor. Nos quedamos entonces con el tema del rol de los medios de comunicación dentro de la ideología. Por favor, doctor Morales, para abrir este tema. Sí, solo quería aludir a la ideología cristiana o al cristianismo como ideología y a uno de sus elementos, que es la culpa, que todas la padecemos aunque no seamos religiosos, ¿no? Es una característica cultural en nosotros, y entonces los medios apelan a eso. Por ejemplo, la campaña Guatemorfosis, en donde le dicen al guatemalteco que él es responsable del país, porque si él hace lo que tiene que hacer, el país va a subir, ¿no? Es decir, le endilgan el problema del Estado y del poder oligárquico, se lo endilgan al ciudadano, como que él tiene la responsabilidad y como que no hay un poder responsable de los males ciudadanos. Igual pasa con la campaña de Pollo Campero del heroísmo, ¿no? En donde se propone un héroe anodino, no el héroe extraordinario que lucha por el poder, sino al héroe anodino que se adapta al poder y que le endilgan la responsabilidad de ser el bueno para que la sociedad sea buena. Es el mismo principio, ¿no? También el asunto del azúcar, de
tulipán, ¿no? Que dice que el azúcar no engorda, sino lo que engorda es la comida en exceso, ¿no? Entonces, como que si el azúcar no fuera adictivo, o como que si el alcohol no fuera adictivo, el alcohol tiene un gran contenido de azúcar. En fin, es la misma lógica de cuando uno va al supermercado y le piden el vuelto para los niños con cáncer, como que si uno tuviera la culpa del cáncer de los niños, y sobre todo como que si uno tuviera la culpa de que el Estado no se dé abasto para atender a esos niños, ¿no? Entonces nos trasladan a nosotros la responsabilidad que debe ser del Estado y de la clase dominante, en este caso la oligarquía, ¿no? ¿Y cuál es el sentimiento ideológico que se toca? La culpa, ¿no? Uno se siente culpable de ver a un niño calvo con cáncer, ¿verdad? Como que si uno lo hubiera causado. Uno se siente culpable de que Guatemala esté mal, siente que es responsabilidad de uno. Y la verdad es que no es responsabilidad de uno. Hay un Estado depredador, hay una oligarquía depredadora. Y nos endilgan a nosotros esa responsabilidad, ¿no? Este es un ejemplo de cómo opera la ideología en la sociedad a través de los medios masivos. Así es, gracias, doctor. Por favor, empezamos con Mario y vamos con Alejandro, que tiene amplia experiencia en cuanto a comunicación. Bueno, en relación al rol de los medios de comunicación en la lucha ideológica es fundamental. Recuerden ustedes que los medios de comunicación les llaman el cuarto poder. Aparte son agentes de socialización que reproducen el plano ideológico. Es decir, nosotros estamos bombardeados del tema ideológico por los medios de comunicación. Y nosotros asumimos muchas de las características y sobre todo de lo que se reproduce de manera consciente o inconsciente. Ya el doctor lo decía, muchos son mensajes subliminales que nosotros aceptamos. Un ejemplo de esto puede ser el programa de combate. El programa de combate está a las 8 de la noche, que es el mejor horario cuando están los padres, están los hijos. ¿Y qué es lo que reproduce ahí? Es un patrón de fisiquinas, de habilidad, de bonito, de chiste. Es decir, lo que se reproduce ahí es un status quo de mantener el sistema, de ser buena onda, de ser light. Yo soy... De sumar mal. Exactamente. Sí, es muy banal y superficial. Es decir, cuando los medios de comunicación en ese horario, bien se podría fomentar algo de análisis crítico, de algo histórico, de algo que fomente sobre todo ese pensamiento crítico ante los problemas y vicisitudes que nosotros afrontamos. Entonces, desde ahí podemos ver el plano y el rol que juegan los medios de comunicación y sobre todo nos van determinando. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces y quiero recomendarles, hay un video del Instituto Tavistock, que es uno de los principales centros de lavado mental y de control mental, en la cual menciona que los medios de comunicación, principalmente el internet y la televisión, los programas contienen, pues, reproducen en el cerebro, producen una hormona como la endorfina. Sí. Es decir, la que nos genera placentera y que nos conforma un tipo de adicción. Entonces nosotros no nos damos cuenta y estamos en la televisión, en el celular, estamos en la computadora pues todo el día y es esa sustancia que produce nuestro cerebro a través de esas ondas que nos envían y no nos damos cuenta. Así que ya para concluir esto, entonces los medios de comunicación son trascendentales y cada uno pues va y responde a intereses de diferentes grupos, dueños o sectores económicos que lo controlan. Gracias, Mario. Acabo de compartir también el link del Instituto Tavistock, por favor, para que lo visiten. Y ahora, por favor, Alejandro, dinos cómo operan estos medios para entrar de lleno ya a la última pregunta. Claro, bueno, aparte de esta ideología light, ¿verdad? Yo quisiera enmarcarme puramente a los medios de comunicación en la lucha ideológica o política. Estaba escuchando un anuncio de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala que dice que una radio comunitaria no debe apoyar ni a un religioso ni a un político, y que ellos están de acuerdo cuando no se habla, cuando la radio no promueva estas cosas. Entonces ahí pues ya están diciendo que entonces que no se puede hablar de política. Yo escucho mucho unos canales de YouTube, que tengo tiempo de estarlos viendo, y ahorita a uno se le ocurrió apoyar a Donald Trump y a otro se le ocurrió apoyar a Bernie Sanders, y parece que fuera propaganda de estos candidatos, ¿verdad? Y pues lo sigo viendo, pero ellos lo establecen claramente. Nosotros estamos apoyando a este candidato. Si uno lo dice antes, pues no tiene
yo creo que es válido, que un medio apoye o cierta ideología, cierta tendencia ideológica. Y yo quería poner como ejemplo, digamos, este medio, que es una radio que tiene relación con una universidad, que también existe otra en Guatemala que tiene una escuela de gobierno y que tiene su radio, que es la Marroquín y Libertópolis. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, ganar alguna batalla ideológica? Pues yo creo que está en tratar de demostrar quién tiene realmente representatividad dentro de la población, quién realmente tiene la ideología que beneficia a más personas, o que a la que se circunscriben más grupos de la población. Entonces es en esa representatividad donde podría verse que tiene más peso, cuál de las dos tiene más peso. Entonces, porque yo soy de la opinión que puede ser construido o manufacturado artificialmente, que una ideología se impulse como una de las principales y realmente sea solo un grupito, digamos, bien pagado. Gracias, Alejandro. Entonces ahora tengo alrededor de 1 minuto para cada uno para que concluyamos. Y también mandaron un saludo a Aisha, que nos dice excelente programa y que agradece los links que estamos compartiendo. Entonces, ya para finalizar, nos informan entonces, ¿por qué es importante que una persona se define ideológicamente? ¿Y qué características puede tomar en cuenta? Un poco de tiempo, tal vez 30 segundos cada uno. Bueno, yo para iniciar solo así, 10 segundos para esto, un ejemplo claro es de lo de los canales de televisión, que salió ahorita el tema de la cooptación del Estado, y en ninguno de los noticieros apareció nada de eso. Entonces es un ejemplo claro del tema ideológico, cómo se maneja la información. Ahora, para definirse una persona ideológicamente, parte desde la concepción de la vida. Pueden incluir temas de religión, qué percepción tengo yo ante Dios, ante el Estado, la economía, los valores morales que yo practico, que nos pueden definir. Entonces hay diferentes elementos y no hay algo que le diga, mire ustedes de esto y esto, sino que es como un mix, una amalgama entre diferentes aspectos. Gracias, Alejandro. Bueno, hacer de preguntas, digamos, que pueden venir de la filosofía. ¿Qué soy yo? ¿Soy un individuo? ¿Soy un ser humano? Realmente el individuo no existe. Entonces, ¿cuál es mi naturaleza humana? Pues que tengo dignidad y derechos. ¿Qué son los demás? Pues también son humanos, tienen la misma dignidad y derechos que yo. Y también preguntarse, ¿dónde estoy yo? ¿En una región, en un territorio o en una nación? Entonces, ¿qué es una nación? Es un territorio con personas con características comunes, con varias culturas. Entonces, ¿cómo se logra este respeto entre las varias culturas? Y el significado de una nación, que es la característica principal que tiene soberanía, ¿verdad? Entonces, de ahí, de la soberanía, puede venir de la ideología de esta idea y de mis derechos como ser humano, no como individuo, que es lo que dice el liberalismo, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Y cerramos con el doctor. La crítica es el ejercicio del criterio, pero el criterio propio. Trate de ejercer su criterio. Fórmese un criterio propio, no ejerza el criterio del pastor, el criterio del cura, el criterio del profesor, el criterio del jefe político, sino el suyo, y profese la ideología que quiera, pero ejerciendo su criterio. Muchas gracias. Así llegamos entonces al final de este programa. Agradecemos a nuestros amigos de Radio Universidad por esos minutitos extras y los invitamos a ustedes, nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por estar acá tan temprano. A ustedes los invitamos el próximo jueves a escuchar otro interesante programa. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.